Créaselo como sé. Sí, sí. Él se lo creyó y apareció en las vallas de Nueva York. Mire, yo conocí a Aruba, Curazao, Bonaire, y yo no tenía que tener visa, ¿ok? A cada rato la gente se cruza para Colombia, Medellín, por lo barato que están los pasajes y porque eres millonario. Con $300 tienes arriba de $1.000.000, ¿ok? Encima de que el turista piensa que en Panamá la comida es cara, que todo es caro, chuzo, y ahora me ponen visa. No es que, digamos que no se debe poner visa, pero creo que este no es el momento para el tema de la visa. Estados Unidos lo tiene por otras circunstancias que vienen de muchos años. Europa se suma a esa vorágine de visa a partir del próximo año. Yo acabo de regresar en junio y me recorrí como 8 países de Europa y en ninguno tuve que enseñar ninguna visa. Entonces, siento que es como contradictorio, ¿no? Quiero atraer el turismo, está ese señor Skilsen tratando de hacer un montón de cosas, yéndose a Nueva York y que María no apaga, prende, no prende, apaga, no. Y entonces, o sea, los diputados pareciera que están viendo Tom y Jerry. Así mismito es. Concuerdo plenamente contigo, Susan. A veces estos diputados, yo le digo que son intelibrutos, porque ellos son inteligentes cuando le conviene. Espérese, no. Usted se acaba de coronar conmigo. ¿Ah, sí? Sí, ahora sí te admiro. Sí. Aplausos para Alejandro, por favor, a ver si la productora... Esa Ahí, frase Catarina. ¡Aplausos! Ahí por ahí va a Por salir. ahí viene el aplauso, por ahí viene el Repítame la frase de... Son intelibrutos, inteligentes cuando le conviene. Entonces, a mí me sorprende que, por ejemplo, ellos saben que cuando sea que tú grabas algo, que tú le pones un tributo, que lo haces más difícil, más complicado, estableces una barrera de entrada, tú obtienes menos de esa actividad. Por ejemplo, una política pública del Estado es que queremos que la gente no fume cigarrillo, que la gente no tome alcohol, por ende vamos a grabarlo con un impuesto selectivo al consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que esas actividades tienen un impuesto más grande que el regular. ¿Por qué? Porque tú no quieres que las personas tomen y fumen. Es una política del Estado. Entonces, precisamente si estamos buscando y haciendo esfuerzos enormes para atraer el turismo, para hacer de Panamá un país con productos turísticos, donde la gente quiera venir a conocer las bellezas naturales que hay aquí, la ciudad, la cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía, todo lo que nuestro país tiene para ofrecer, para que vengan unas personas que no son otra cosa que unos burócratas que sinceramente cada día más están atacando contra la prosperidad del país a establecer una visa. ¿Cuántos países de la región que se comparan como producto turístico de Panamá tienen una visa y cobran por esto? Casi ninguno. No solamente eso, si uno se pone a leer las resoluciones de la Junta Directiva de Tocumen, que son quienes son los que administran todos los aeropuertos del país, ya existen fuentes de ingreso que pagan los turistas por entrar y salir de Panamá, que están disfrazadas adentro del precio que pagan por un boleto de avión. Es verdad. Entonces, es una sobretasa. O sea, el impuesto de salida y de entrada. Correcto, son $40 cada vez que alguna persona sale de Tocumen. Entonces, a menos que seas mayor de cierta edad o de 1 a 2 años. Entonces, o sea, cuando uno diseña una política pública, y eso es lo que me gustó tanto de la entrevista de esta mañana, uno tiene que pensar no solamente en improvisar lo que yo voy a proponer, sino que, ok, ¿cuáles son las otras leyes que regulan este sector? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de lograr? ¿Hacia dónde yo me quiero dirigir? Entonces yo creo que ellos realmente no buscan la prosperidad de Panamá, sino que ellos simplemente se están dedicando a utilizar su poder legislativo para extorsionar. Yo voy a agarrar una industria que yo quiero atacar, entonces yo lo voy a atacar por medio de una visa, por medio de un cambio de la regulación. Entonces ahorita mismo tienen los ojos puestos en la industria aérea, pues. Y siento que esto es una campaña que quién sabe, este tema de la visa es una batalla dentro de una guerra que tiene el legislativo por algún motivo con la industria. Y así lo hacen con muchas otras industrias. Y cuando tú usas el poder para perseguir un fin político, un fin personal, un beneficio, o aunque sea una vendetta, ya entonces estás distorsionando el rol del legislador y pierdes la credibilidad como funcionario público. Y esto la ciudadanía no lo puede permitir. Por eso que, como bien dijo la señora Teresita esta mañana, la ciudadanía pues tiene que participar, tiene que involucrarse, tiene que mostrar su descontento y encontrar las maneras, aunque sea en un rol más mínimo, de incidir en la política pública, porque de verdad que se está saliendo del control del tema en la Asamblea. Así lo siento yo. Pero lo que usted dice es grave.
Gravísimo. Porque me está hablando de vendetas cuando se presentan estos proyectos de ley. Es que no tiene ningún sentido, Hugo. O sea, no es una cosa racional, se escapa de lo inteligente. Entonces, a menos que tú quieras hacer tu país un producto menos atractivo, y si esa es tu meta, pues que peor aún, ¿no? Y sabiendo que el 18% del Producto Interno Bruto, me lo acabo de aprender con Teresita, Sí. viene del sector aviación. Sí. O sea, ojo, Copa es la empresa número 1 en Panamá con temas de aviación. Así es. Siento que ha sido siempre objeto de críticas y cuestionamientos, etcétera, etcétera, pero es la aerolínea número 2 en el mundo con mayor puntualidad. Y creo que más allá, de verdad que sería una brutalidad, eso sí, ser bruto con B mayúscula y en negrita subrayado. Creo que necesitamos pensar país, si estamos tratando de ver de dónde entra plata y que la plata se quede aquí, no que los panameños empiecen a salir países para otros lados, a hacer turismo, o que simplemente los vecinos nos usen como puente para trasladarnos a Estados Unidos y Europa, nada más de tránsito. No estamos logrando nada. Entonces, yo siento que al final los diputados no tienen claro, sinceramente, el rol, principalmente los nuevos por los que fueron escogidos, y los viejos ya eso están fracasados. Porque lo decía Teresita, no lo habló al aire, pero lo decía que este periodo, cuando tú presentas un proyecto que viene ¿cómo fue que dijo el término, Hugo? La sustentación de fondos, de motivos. Exactamente. Ajá. En esa sustentación de motivos ayer no hubo eso, porque yo vi la noticia en Telemetro Reporta. Y simplemente fue a aumentarle la... ¿Qué es eso? No, es que es improvisado, Susan. Exposición de motivos. ese es el Exposición término de correcto. motivos Así es. que se da cuando presentas una iniciativa. Sí, no, uno lee cualquier proyecto de ley y esa es la primera parte del documento, va a ser una exposición de motivos a donde uno sustenta el por qué, cuál es la intención del legislador, qué queremos lograr. Entonces, cuando la exposición es algo o no hay, o que es algo improvisado, eso se evidencia, ¿no? Entonces, el rol del diputado está totalmente distorsionado, no conoce o no sabe cómo es el proceso de hacer política pública, de hacer políticas de Estado. Y bueno, eso se refleja en proyectos de ley como este. Y algo que mencionaste tú, Susan, en el programa que quiero rescatar, es el costo de oportunidad. ¿Qué estamos dejando de hacer en la Asamblea por ponernos a discutir que si le ponemos nombres a los fetos antes de que nazcan, o cambiarle el nombre al aeropuerto, o esta ley de las visas? Hay un anteproyecto de ponerle nombre a los fetos. El de la diputada Corina Cano, ¿no? Eso podemos debatirlo con profundidad, pero sí, hay muchos que no tienen sentido. Ese tiene una exposición de motivos profundo y podemos leerlo. Pero, podemos o sea, estar de acuerdo con él o no. Hugo, yo lo veo desde el punto de vista, ¿qué necesidad hay de hacer de un trámite más burocrático? En una época donde la burocracia está en peligro de extinción, donde los países más burocráticos son los que peor les va en el mundo. Venezuela es el ejemplo perfecto, lo tenemos aquí de vecino, donde se han dedicado a burocratizar todos los procesos institucionales en la vida privada. Es que ahí no estamos hablando de las personas. burocracia, estamos hablando de otro tema. Y yo te invito a que leas la exposición de motivos y compartamos ese asunto en particular. Sin duda, pero regresando al tema principal, Sí. o sea, la agenda legislativa tiene que concentrarse en proyectos de ley de alto impacto. Totalmente. No podemos perder el tiempo en cosas que no van a tener una incidencia profunda en nuestro quehacer como país. Más en este momento que el país lo está necesitando, lo está requiriendo. Estamos en un desempleo de 6.4%. Mucho de ello tiene que ver con esa baja que ha habido en el turismo. Una exposición de motivos es el 18% del Producto Interno Bruto del país depende del turismo. Si nosotros aumentamos la visa, vamos a tener el resultado que ha tenido X país, Y país, Z país, y del 18 va a aumentar al 30%, por ponerle un ejemplo. Pero ese razonamiento no existe allí en este anteproyecto. No existe. Tristemente. Tristemente, y pues se está perdiendo la oportunidad de concentrarnos en temas que nos tienen que llamar la atención, precisamente el nombramiento de los magistrados, Sí. modificaciones a la Caja del Seguro Social, que es un tema que no se hace de un día para otro tampoco, que se requiere ya del nuevo director que lo ratifiquen. O sea, Los magistrados, la ley de contrataciones públicas, reglamento interno. Mejorar los sistemas educativos de nuestro país, el reglamento interno. O sea, una infinidad de cosas que estos diputados tienen que hacer para concentrarse en algo que no vale la pena. Y en esto a veces es irónico que al ellos proponer este tipo de leyes, nosotros como ciudadanía, como medios, como personas en las cámaras, nos concentramos en hablar de esto. Yo a veces me pregunto qué pasa si le dejamos de hacer caso.
cuando proponen esto. Chuzo, yo creo que hacen más barbaridades. Es que ahí es donde está el detalle. Entonces- Usted sabe, y yo creo que ha puesto ahí un punto sobre la I y he estado de verdad últimamente meditando sobre algunos proyectos que no tienen el mayor sentido ni impacto. O sea, que no han sido ni siquiera pensados. Fíjese que ni siquiera le doy ese trámite. No hubo pensamiento de por medio. No hubo un ejercicio del pensamiento. Me parece que se hace con el ánimo de aquí estoy, taquillo, después lo retiro para volver a taquillar. Es la impresión, insisto, ya llevo un par de días diciendo lo mismo. Tengo esa impresión. Es como que estamos premiando, es como dándoles, ¿sabes? Un espacio de que le estamos dando un protagonismo. No, un pero al final protagonismo- no lo volvamos protagonista. De mi parte, es un no. protagonismo negativo. Siento que tiene que quedar en evidencia la pérdida de tiempo de ese diputado, del desenfoque. Correcto. Ahora, yo no sé... Hay que hacer un balance. Sí, exacto. Hay que hacer un balance. ponerlo en un balance, pero Alejandro, en esa parte de ese balance, cuando tú a veces presionas mucho, logras que la persona a la que estás presionando se equivoque en la decisión porque no sabes, Chuzo, ¿qué hago? Es que la ciudadanía dice que tenemos que venir a promover leyes, ¿sabes? Entonces yo no sé si eso ha hecho que muchos diputados estén desenfocados por la presión ciudadana de que queremos que trabajen. Pero creo que es válido en esta mesa hacer el análisis, cómo se presenta una iniciativa legislativa, que fue lo que explicó la ex legisladora Teresita Yanis de Arias. O sea, no es presentar por presentar, también tengo que fiscalizar, también me tengo que documentar del resto de las cosas que se hacen. Yo para armar una presentación, a veces me demora hasta 3 días, Alejandro, porque no quiero que esa PPT vaya con errores y que no tenga sentido. Ahora, imagínate una iniciativa legislativa, casi debe salir perfecta en la manera en la que es redactada, ¿no? Así es. Concuerdo contigo plenamente, Susan. Y parte de la labor ciudadana en este momento es hacer esa incidencia de presión para buscar legislaciones más que se aspiren a ser más perfectas, participar como ciudadanos, proponer leyes que hemos visto que se puede hacer, que lo han logrado ciertas personas, porque nuestro rol no lo ejercemos lo suficiente. Nosotros, y eso es parte del pensamiento con el que hoy no tengo una cita, hoy tengo una especie de pensamiento que me gustaría... Inspírese. Así es. Que la responsabilidad personal, y es algo que estaban hablando esta mañana con el tema de cuando uno tiene la cédula, lo que eso significa. En verdad la cargamos uno mismo. Uno siempre quiere ver atrás del hombro quién me puede ayudar, quién me puede dar qué. Pero yo siento que los doctores no te van a hacer saludable, los nutricionistas no te van a hacer delgado, los maestros no te van a hacer inteligente, los entrenadores no te van a hacer que estés fit. Uno tiene que tomar responsabilidad por sí mismo. Cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Es cierto, estas personas nos pueden ayudar, pero la tarea es nuestra. La tarea es nuestra y hay que asumirla con responsabilidad y valentía. Ni una palabra más a esa reflexión. Con ella nos vamos. Gracias, don Alejandro. Por supuesto, a la orden. Usted está muy reflectivo. Mire, señores diputados de la Asamblea, en Google usted pone razonamiento antes de presentar una iniciativa y es ahí donde usted va a tener la facultad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones casuales, lógicas, necesarias, no disparates y no siendo intelibrutos. Intelibrutos. La Inteligente frase como le conviene. del día para Susú. Alejandro, que le vaya bien. Igualmente. Gracias, don Alejandro. Nos vamos.